Enrique nos va a hablar de, bueno, todo esto quería decir, lo que se queda y ya está. Ahora paso la palabra a Enrique Gallú, que se ha pasado casi 20 años, si no más de 20 años en la India, que ha escrito un montón de libros sobre la India y que nos va a hablar en su intervención de algo de lo cual yo mismo hablé en la intervención inaugural y otros ponentes han hablado también, bueno, que es el fin de los tiempos, la escatología de la cultura hindú, el Kali Yuga, la teoría de los ciclos, etcétera, etcétera. Enrique, por favor. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos por estar aquí para escuchar lo que yo tenga que decirles. Mi conferencia se titulaba, efectivamente habla así, ¿no? La escatología, en el hinduismo, la teoría de los ciclos, el Kali Yuga. Kali Yuga es una palabra muy interesante, un concepto que hemos asimilado. Voy a intentar traer un poco de precisión a esa idea de los tiempos desastrosos, de la era, de la destrucción, que es lo que el Kali Yuga significa. El Kali Yuga sería la cuarta, ¿verdad?, de 4 edades que van deteriorándose. Esto es lo que nos dice el hinduismo, pero hay que ser precisos, porque se imagina uno que existe en el concepto indio un Kali Yuga. No, realmente no hay un Kali Yuga. El ciclo de la creación, el número exacto de Kali Yugas que hay, el número exacto de eras, es 1036. Quiere decir, el Kali Yuga sucederá, según los hindúes, 1036 veces, al igual que las otras cuatro eras anteriores. Esto es un concepto bastante curioso. O sea, que vamos a ver, porque estamos hablando de ciclos que están dentro de otros ciclos, que están dentro de otros ciclos. ¿Bien? No sé si estamos fuera. Perfecto. Bien, la teoría de los ciclos no es una cosa privativa del hinduismo únicamente, lo tenemos en Occidente. Hesíodo, en los trabajos y los días, pues lo menciona, ¿verdad? Y también los estoicos creían, ¿no?, en ese concepto repetitivo del universo. Y en Oriente, en el mazdeísmo también está, hay un texto del Bundahashim que habla también de que todo lo que sucede está dividido en épocas que van deteriorándose y que se repiten, y habla también de 4 épocas, cada una de 3000 años. Esto, vamos a ver, hay que precisar. Voy a hablar un poco también del concepto de tiempo que se tiene en el marco del hinduismo, y por hinduismo hablamos de un hinduismo, de un macrohinduismo, donde el budismo también tendría su lugar, donde el jainismo también tendría su lugar, y que no deja de ser descrito de alguna manera como lo que se ha denominado en la India lila. No sé si conocen este concepto. Lila significa juego. Diríamos que el universo, la manifestación del universo en sus edades, es como un juego de ese ser que lo es todo, de ese Brahman impersonal, que es el uno, el absoluto, y que se recrea en construir un universo y luego destruirlo, o hacer como que lo construye y hacer como que se destruye, porque realmente nada desaparece, y todo ello sin un propósito definido. O sea que los hindúes tienen clara la idea de que todo este mundo, todo en el que estamos metidos, toda la creación, todo lo que ha sucedido, es realmente, no diré inútil, pero sí, ¿por qué no? Sin propósito, no tiene ningún fin determinado. No somos importantes, sucede casi de una manera automática. ¿Qué símbolo se ha dado a ese tiempo cíclico del que voy a mencionar? Bueno, pues en primer lugar la rueda. La rueda, no solamente en el sentido de dentro de nuestro avance temporal, el samsara, ¿verdad?, la rueda de reencarnaciones, eso ya es para la evolución espiritual de cada uno, sino en general el concepto circular. La rueda es uno de los símbolos más importantes en el hinduismo, está en el escudo de la India, está en la bandera, está en los símbolos sagrados, está en los mandalas, está en los yantras. Luego otro de los símbolos es la esvástica. La esvástica es una cruz, ustedes la conocen, la cruz, un aspa que no está quieta. Está quieta porque no la podemos dibujar en movimiento. La idea de la esvástica implica un movimiento continuo, implica el ciclo de la vida continuo. Entonces la esvástica es una representación estática de lo que se quiere decir, todo lo que sucede gira de una manera continua. O si conocen ese aspecto iconográfico del dios Shiva, el dios de la destrucción, que es el aspecto del Nataraj, el señor de la danza, en donde se le ve bailando y tiene alrededor de él
un halo de fuego, un círculo de fuego que implica también el movimiento del universo. Mientras Shiva dance y tenga ese halo a su alrededor, la cosa funcionará. En el momento en que se pare, ese será, por decirlo de alguna manera, el fin de los tiempos. Cuando hablamos del fin de los tiempos, en el sentido hindú, hablamos del fin de unos tiempos que darán paso al comienzo de otros. No hay nada definitivo. En esto se diferencia el hinduismo de las religiones del libro, ¿verdad? En donde cuando llegue el momento final, el apocalipsis, o como queramos llamarlo, pues allí no habrá nada más a continuación. Entonces estamos hablando de que por la misma esencia del hinduismo, lo que hay manifestado puede desmanifestarse, pero no puede desaparecer. Volverá a manifestarse, volverá a aparecer, porque, según se dice en el hinduismo, lo que hay no puede convertirse en nada, de la misma manera que la nada no puede convertirse en nada. Bien, el tiempo cíclico. Vamos a ver por qué ha habido errores y confusiones cuando se habla del tiempo cíclico, porque tendemos a ser como muy básicos. Yo recuerdo haber estado en la ciudad de Mysore, hay una colina sagrada, la colina de Chamundra. Subes allí y entonces hay varios templos de varias confesiones, hay templos hindúes, hay un templo Jain, de los Jainis, ¿verdad? Muy curioso. Ustedes saben que el Jainismo es una de las variedades, por decirlo así, de las filosofías de la India, que tiene un respeto exacerbado por la vida, que no se preocupa tanto de describir al Dios ese que pueda haber, sino que para ellos la naturaleza es lo divino y el respeto a la vida es lo esencial. Son los que dan la idea de la ahimsa, de la no violencia. Bien, pues aquí hay un gran letrero que te dice, tú que acabas de entrar por la puerta que está ahí en el este, efectivamente la puerta está en el este, y que estás contemplando este letrero y estás leyéndolo, tienes que saber que dentro de 5.000 años, y cuando dice 5.000 años, pues solo quiere decir muchos años, no exactamente 5.000, volverás a estar ahí, volverás a estar delante de este cartel leyendo las mismas cosas, las mismas letras y las mismas palabras. No estarás en otro templo equivalente leyendo un mensaje parecido, estarás justo aquí, serás justo tú y estarás volviendo a leer este mismo cartel a la misma velocidad que lo estás leyendo hoy. O sea, esos señores están diciendo, todo volverá a repetirse milimétricamente, todo volverá a suceder, porque no hay nada nuevo del universo. Lo único que tenemos son repetición una y otra vez de lo mismo. Evidentemente, esta es una incorrección. Esto es un concepto erróneo. Esto es una simplificación, podríamos decir, para gente de pocas entendederas. Porque por la misma ley del karma no puede volver a suceder lo mismo. Las posibilidades del universo son infinitas y en caso de una repetición de contenidos no podría haber una repetición de elementos de ese continente. Sin embargo, esa idea la tenemos en Occidente, tenemos a Nietzsche, ¿verdad?, que habla del eterno retorno, luego una idea que luego Schopenhauer toca y vuelve a decir que volverá a pasar lo mismo de una manera idéntica. Esto llega hasta el mismo hinduismo. Evidentemente, los mitos del hinduismo intentan explicar cómo funcionan las cosas con símbolos, de manera que todo el mundo lo pueda entender. Son muy interesantes porque mencionan elementos filosóficos y los explican de una manera muy directa, pero evidentemente también se llega a imperfecciones. Por ejemplo, tenemos un mito muy curioso que nos habla de Indra. Indra es el rey de los dioses, está un día sentado y ve un desfile de hormigas que pasa por delante de él y dice: yo soy un dios poderoso, estos son hormigas, yo puedo hacer con ellas lo que quiera, ahora voy y las aplasto porque puedo, ¿no? Es como una especie de expresión del propio poder. Y cuando va a pisar las hormigas, una hormiga se aparta y le dice: cuidado. Y él la oye. Y la hormiga le dice: vamos a hablar tú y yo un poco. Y le dice la hormiga al rey de los dioses: no te pongas, no se lo dice así, pero le dice: no te pongas chulo con nosotras, porque aunque tú creas ser un dios muy poderoso y nosotras somos unas hormigas, todas nosotras, en una vida anterior, hemos sido un Indra como tú, hemos sido el rey de los dioses. Hemos sido muchas cosas, y entre ellas hemos sido el rey de los dioses. Por nuestros buenos actos, por nuestro buen karma, hemos llegado a ser Indras, y después, por nuestros malos actos, hemos vuelto a ser hormigas, y volveremos a ser Indras otra vez, y tú en este momento estás arriba, ¿verdad?, en la pirámide,
pero puedes volver abajo, porque todos vamos a pasar por todas las formas de vida. Todos hemos sido todo y todos lo vamos a ser todo. Sería una demostración de cómo el hinduismo toma también esa idea, ¿no?, de la repetición y de que todo se va a volver a repetir y vamos a pasar por todas las fases. ¿Cómo se describe esta idea cíclica del tiempo en forma de metáforas? Las dos más importantes son las que se refieren a Brahma. Brahma es el dios creador, ¿verdad?, dentro de la Trimurti o Trinidad hindú, los tres dioses principales. Tenemos a Brahma, que es el dios creador, tenemos a Vishnu, que es el dios protector, y tenemos a Shiva, que es el dios destructor, más bien transmutador, ¿no? Y entonces Brahma, en ese aspecto suyo de dios creador, respira. Y entonces la idea del universo, la idea de la creación, se parangona a la respiración de Brahma. Cuando Brahma inhala, el universo se desmaterializa, se desmanifiesta. Llega el Big Crunch, se contrae, como lo queramos llamar. Y cuando el dios Brahma exhala aire, entonces el universo aparece, el universo se manifiesta. El dios Brahma, ¿verdad?, inhala, exhala, y los universos se manifiestan y se desmanifiestan. Dentro de cada uno de esos ciclos hay ciclos, dentro de los cuales hay ciclos, dentro de los cuales hay otros ciclos, y ahí es donde estamos todas las criaturas metidas. Esa sería una de las metáforas más usadas. Y también la otra es la del día de Brahma y la noche de Brahma. El día de Brahma es cuando el universo está manifestado, cuando hay materia, cuando hay un cosmos, cuando hay criaturas. La noche de Brahma sería el momento en que todo eso desaparece. Brahma duerme, no deja él de existir, evidentemente. El ser que todo lo es simplemente está ahí, no manifestado, hasta que llegue el próximo día. Las dimensiones temporales, evidentemente, son a voluntad de partes. Los indios no son nada precisos en sus textos en cuanto a datos, porque no les importa el simbolismo de los datos. Con lo cual, en los textos filosóficos se dice que el día de Brahma, o sea, esa época en que el universo está manifestado, dura no sé cuántos cientos de miles de años, y en otro texto se le da una cifra distinta. No se precisa realmente de una manera científica cuánto, porque no es eso realmente lo interesante. Lo digo únicamente como explicación. Con lo cual, estamos hablando de un concepto del tiempo que es un concepto del tiempo relativo.